Hola muchachos, ¿cómo están? Les traemos el primer episodio de nuestra serie de tutoriales para Ayuntamiento 8. Hoy estudiaremos el Gojo. Muy bien, cuando tengamos nuestra base, lo primero que tenemos que hacer es evaluar dónde están las localizaciones de las bombas dobles. En este caso, no tenemos localizaciones para bombas dobles, pero sí para bombas individuales, las cuales todavía pueden ser problemáticas para tus montapuercos, sobre todo si están ubicadas al lado de una torre de mago. Es importante evaluar también dónde está ubicado el rey. Para ataques de Ayuntamiento 9 es necesario eliminar a la reina y si vas a usar montapuerco, y es bueno irlo practicando desde Ayuntamiento 8 para tener esa experiencia. Muy importante también es evaluar la densidad defensiva de la base. En este caso podemos ver que tenemos el lado izquierdo 1, 2, 3 y finalmente 4 líneas defensivas, que si la evaluamos en contraste con el lado derecho tendremos una, aquí tenemos 2 y 3. Es importante que tu kill squad entre por el lado que tenga mayor cantidad o mayor densidad defensiva, de manera que pueda distraer a estas estructuras defensivas y tus montapuercos puedan entrarle por detrás y destruirlas efectivamente. Para sacar el castillo, yo normalmente utilizo un montapuerco. En este caso lo haré desde esta zona. Y el montapuerco irá hacia la torre arquera y sacará las tropas de allí. Es importante que jales a tus tropas, siempre quieres jalarlas hacia el lado donde va a comenzar el ataque, de manera que las tropas que utilices para eliminar ese castillo te ayuden en lo que va a ser la fluidez de tu ataque y no se pierdan simplemente del otro lado. Vamos a darle play por aquí para ir viendo la cuestión. Ok, estos son ataques en vivo, por lo que me van a ver bastante evaluando la base, ¿no? Buscando localizaciones de bombas dobles, como les dije, evaluando dónde está el rey, la densidad defensiva de la base y decidiendo básicamente por dónde atacar y cómo proceder. Bueno, finalmente me decidí a lanzar mi montapuerco por este lado, como les comentaba. Y en este caso no teníamos nada en el castillo. De haberlo tenido simplemente una arquera en este campamento, la trae las tropas hacia acá. Y la manera de proceder es la siguiente, la misma que la que vamos a mostrar si no tenemos castillo. Primero tu golem. Vas a soltar tu golem y este simplemente va a distraer las estructuras defensivas más cercanas, lo que te va a dar la oportunidad de que tus magos destruyan las estructuras que distraen a tus tropas de ir hacia el centro de la base, que es lo que queremos, como los colectores, la barraca, el laboratorio, este tipo de cosas. Entonces, posicionas un mago en aquí, y ellos destruyen esas estructuras. Es importante también, ya que solo estamos utilizando un golem, que le demos más capacidad defensiva a tu ataque. Entonces el rey debería de entrar con el golem para proteger a tus magos y obviamente utilizar tus rompemuros para ir abriéndote campo, ¿no? Hacia lo que es el centro de la base. Ok, aquí soltamos el golem y como les mencioné, soltamos a nuestros magos para destruir las estructuras que distraigan a nuestras tropas, que puedan llegar a distraer a nuestras tropas. Fíjense cómo va quedando este lado completo de la aldea sin estructura. Es importante que lo hagan, de otra manera tus magos y tu rey bárbaro se pueden ir simplemente hacia los lados y tu ataque va a fallar. Y obviamente esto es para hacer que tus tropas vayan directamente en esta dirección. Continuemos. Bueno, para ayudar a tu
rompe muros, es importante utilizar un hechizo de rabia. De esta manera podrán destruir cuantas más capas de pared, de murallas posible. Pueden romper acá, acá y finalmente acá, lo que te facilitará llegar hacia el Town Hall. Ok, abrimos nuestro primer compartimento de muralla y ayudamos a nuestras tropas con un hechizo de rabia. Seguido de más rompemuros, los que nos van a terminar de abrir el camino. Seguimos finalmente detrás de unos magos para ayudar con el DPS. Ok, muy importante a la hora de soltar los montapuercos que evaluemos qué defensas están distraídas con tus tropas en el centro. Tenemos que esta torre de mago está distraída, este cañón está distraído, esta arquera distraída, este mortero distraído, esta torre de mago también distraída, el Tesla, posiblemente el mortero que es este mismo, y el mago, la torre del mago, que es importante que la eliminemos. Todo eso van a estar distraídos apuntando hacia nuestra tropa. Este es el momento en el que quieres empezar a soltar, a enviar a tus montapuercos a destruir esa dicha defensa. Hazlo en paqueticos de 3, ¿no? Es más efectivo que lo hagas de manera cirúrgica, porque evita el peligro de las doble bombas. Si en caso de que consigas una doble bomba, simplemente se van a morir pocos, 2, 3, 4 montapuercos y no vas a perder tu ejército completo de montapuercos por una sola bomba o por una trampa de salto. Ok, a medida que vaya avanzando tu ataque y más defensas se vayan, estén siendo distraídas, vas a ir soltando estos montapuercos hacia ella. Como vemos a continuación. En este caso estoy lanzándolas por ambos lados de la base, pero normalmente yo lo hago simplemente por un lado y voy siguiendo una forma como al contrario de la aguja del reloj o en favor de las agujas del reloj, pero circular. Como cada uno, los grupos de motopuercos se van a ir uniendo uno detrás del otro y van a ir destruyendo y barriendo la base. Finalmente limpias los últimos edificios con tus tropas. Labor de limpieza. Tienes que tener el hechizo de veneno por si acaso para utilizarlo con los esqueletos, que son muy fastidiosos. Okay. Sí, aquí estamos mostrando lo que son las defensas de las tropas de limpieza, perdón. Fíjense la cantidad de tropas que tenemos. El cojo es muy efectivo en el ayuntamiento 8, si se utiliza bien. Es importante que tus montapuercos siempre los utilices cuando los envíes, cuando las defensas estén distraídas. De otra manera perderás mucho en el camino y puedes tener problemas. Entonces aquí destruimos esta aldea, nos llevamos nuestro loot. En este caso era una venganza, por lo que no me llevaré muchos trofeos. Ok, 3 estrellas. A continuación nos encontramos con esta aldea. Nuevamente estaremos utilizando un Cold-Blooded Gojo. Cold-Blooded se diferencia del Shatter, que solo utilizamos un golem. El Shatter utiliza 2 golems. Eso lo explicaré en un ataque más adelante. Ok, buscamos las localizaciones de las dobles bombas, como les decía. Aquí tenemos estos lugares. Acá puede haber una bomba pequeña, igual que acá. Y finalmente acá. Pero si te pones a evaluar los laterales, tiene poco sentido que estén bombas dobles, porque solo van a cubrir una defensa y un montón de almacenes. Entonces lo más probable es que estén acá. Esta es la zona de mayor peligro para tus montapuercos. Y es donde quieres que tu golem y tu rey y tus magos, o tu kill squad, entre y destruya y las active. Si es posible, no es necesario entrarle directamente al rey,
pero sí de manera que tiene un radio de ataque, ¿no? Que tus tropas simplemente lo llaman el de ahí, ese lugar, va a saltar allá y va a ser eliminado también, conjunto con las bombas. Que es más o menos lo que deberías de buscar en cada ataque que cuando vayas a aplicar algo. Ok, el castillo lo saco de la misma manera, en este caso está un poquito más adentro y sí es necesario usar un mortapuerco para atacarlo. Vamos a darle play para ir viendo la cuestión. Ok, como les dije, estoy evaluando la base porque son ataques en vivo y mira que perder en Champions duele un poquito en cuanto a trofeos y tenía un buen bonus de recursos de esta base. Muy bien, estoy terminando de simplemente decidir por dónde voy a atacar. Saco mi castillo, en este caso si había. Son en su mayoría tropas que puedo tomar con el veneno, en ese caso úsenlo sin pensarlo. Va a quedar bien una Valkyria, pero esa la voy a eliminar con unos magos. Lo que va a ser las arqueras, los magos y ese globo, no importa ya que sea el nivel 6, el hechizo de poción todavía los elimina. Muy bien, comenzamos nuestro ataque con nuestro golem. Lo soltamos de manera que distraiga a la mayor cantidad de defensas posible y a la vez esté ubicado hacia entrar hacia donde queremos. Nuestros magos, como ya mencionaba anteriormente, en las estructuras cercanas que pueden distraer a tus tropas, tienen que destruirlas. Y ayudados con los rompemuros, que como veremos más adelante. Que fíjense que el golem va y distrae a lo que es el mortero, el cañón, la torre de mago, la torre de arquera, perdón. Y esto me permite que mis magos vayan destruyendo las estructuras cercanas. Mi rey debería de acompañar a ese golem. No es muy bueno que se me vaya por un lado, por lo que tengo que asegurarme de que esos últimos edificios de abajo sean destruidos. Con los rompemuros, obviamente romper la pared y ayudado con rabia para que vaya rompiendo estas posibles localizaciones. De hecho, él va a ir hacia los lados primero y finalmente hacia la última. Es necesario para que con 9 rompemuros y un hechizo de rabia puedo destruir 1, 2 o 3 niveles de muralla y nuestras tropas puedan ir directo al centro, que es lo que queremos, para destruir y activar estas posibles localizaciones de doble bomba y al rey. Muy bien, abrimos la pared. Fíjense que tengo que destruir ese edificio y no me había dado cuenta que ese cañoncito me había destruido, me había matado a mis magos. El hechizo de rabia en este caso se me fue un poco, pero de igual manera los rompemuros hicieron su trabajo. Ok, los montapuercos nuevamente, como mencionamos en el video anterior, los lanzamos a las defensas que ya estén distraídas por nuestras tropas principales. En este caso tenemos a este mortero, a este cañón, esta torre de mago va a estar distraída, esta torre de arquera, todas estas defensas van a estar atacando a nuestras tropas en el centro. Y a todas ellas podemos atacar y debemos atacar en este momento con nuestro montapuerco. Desde este lado, nuevamente nuestra forma de soltarlo es de manera cirúrgica. En realidad es la forma más efectiva que hasta el momento para lanzar a los montapuercos. Ok, los hechizos de curación donde los veas necesarios, normalmente donde las torres de mago quieres utilizarlos porque ellos se tienden a juntar allí y el daño masivo que hacen ellas pues es bastante considerable. Tu castillo, recuerda ubicarlo de manera que favorezca el momento del movimiento de tus montapuercos. Ellos van a ir moviéndose en forma de lono y al posicionarlo un poquito más adelante ayuda en esa moción.
Los que lanzaste del otro lado, en este caso yo los lancé del otro lado, se van a encontrar con ellos haciendo una especie de sándwich en el centro de la base. Fíjense que para cuando llegan mis montapuercos del castillo, las otras defensas simplemente no tienen ya ningún tipo de posibilidad y la base es tuya. Bueno, labores de limpieza, es momento de empezar a soltar lo que son los últimos magos y las arqueras que guardaste, que siempre quieres dejar algunas tropas por si acaso no se te vaya a quedar a atacar dos estrellas por tiempo. Fíjense que por allá hay una chocita de constructor que normalmente esas te fastidian. Nuevamente fíjense la cantidad de tropas que tenemos. Un ataque muy efectivo para todos los ayuntamientos 8. La gente dice normalmente que el que use gojo son 3 estrellas seguras. Y sí, siempre y cuando apliques estos lineamientos básicos que son muy importantes. Miren el loot que no me llevo y la cantidad de trofeos nada más. Ok, continuando. En este caso les traigo un chat. Estoy utilizando 2 golems. Menos cantidad de magos y de rompemuros en este caso, obviamente por el espacio de las tropas. Pero me voy con 2 por la forma de la base. Fíjense, le estoy mostrando que tengo 2. Fíjense del lado izquierdo que hay una torre de arquera entre esos 2 cañones. Y la forma de la base, ¿no? De que tiene esas barreras de pared. Esos son trampas de golems. Si tú lanzas tu golem hacia los cañones, van a ir hacia el arquero y lo que te puede dañar potencialmente el raid. Lo que es importante, eliminar ese tipo de defensas que están en el centro, en ese compartimiento, para que tu ataque fluya de la manera que tú deseas. En este caso yo lo aprovecho para sacar el castillo. Bueno, aquí evalúo dónde están como siempre, evaluar dónde están las posibles bombas, pero en este tipo de bases, fíjense, es una cantidad enorme de lugares donde puede haber doble bomba y en realidad no tenemos cómo saber. Pero nuevamente el tipo de deployment o manera de lanzar los montapuercos, si es cirúrgica, te ayuda mucho a contrarrestar lo que son las bombas. El castillo, ataco de este lado por facilidades para sacar el castillo. Lo voy a llevar hacia este lado con una arquerita, simplemente para jalarlos allá y destruyendo con 3 montapuercos esa torre arquera que les mencionaba. De manera que me permita también luego mandar a mis golems de la manera que yo deseo. Ok, vamos a mostrarlo como es el... Ok, fíjense que mi golem, cuando utilizo un shatter, quiero que el rango de ataque sea lo más amplio posible. Fíjense que cubro estos 2 cañones. Bueno, como voy a eliminar el castillo, una vez que llegue allá y mate a la arquerita, vamos a soltar un golem y vamos a colocar el hechizo de veneno. El hechizo de veneno no va a matar inmediatamente el dragón ni el globo, que en este caso es lo que está en el castillo, pero sí los va a ralentizar tanto la velocidad de ataque como la velocidad de movimiento, lo que va a ayudar a que nuestros magos, que lo vamos a lanzar directamente detrás del golem, una vez estas tropas lo ataquen, los van a eliminar, como mostraremos a continuación. Bueno, yo estoy evaluando la base, decidiendo por dónde atacar, y sí, evidentemente este es el lado que pienso usar. Suelto mi arquerita, seguido de 3 montapuercos. De lanzar 2 montapuercos posiblemente me haya quedado corto, porque llegaba ese dragón a atacar. 3 montapuercos es un poco excesivo para una torre de mago, pero era necesario en este caso. Ok, llegan las tropas, lanzamos el hechizo de veneno. De esta manera el castillo le va a hacer el menor daño posible al golem. Sacamos detrás unos magos para que eliminen a ese castillo sin problema, y el siguiente golem lo vamos a soltar en este otro cañón, seguido de unos magos destruyendo lo que son estos edificios por acá. Es importante el mismo concepto de los otros ataques, hacer el funneling
eliminar esas estructuras, hacer el trabajo. En este caso suelto el raid en el centro para que vaya destruyendo a esas estructuras que tenga en ese lugar. Ok, podemos ver que lo estamos eliminando el castillo, ya se cayó el dragón, se murió el globo y estamos haciendo nuestras labores de limpieza para el túnel. Ok, con los rompemuros vamos a abrir paso a nuestros golems. Queremos que nuestros golems, que son nuestras tropas más pesadas, que aguanten daño, entren hacia la base y distraigan a toda esa defensa de manera que podamos nosotros enviar a nuestros montapuercos. Nuestro rey, en cambio, él va a ir hacia el centro. Yo no lo lancé por uno de los lados, buscando que él vaya hacia el centro y agilice lo que va a ser la destrucción de ese ayuntamiento. Muy bien, soltamos nuestro rompemuro, efectivamente rompemos todas esas murallas que necesitamos. Y de la manera que está diseñada esa base, permite que nuestros golems vayan directamente a lo que es ese anillo de defensa en el centro. Ok, fíjense que ahora estas defensas van a estar distraídas con nuestras tropas, con nuestros golems. Este cañoncito por acá también. Todo esto va a estar atacando este golem de este lado izquierdo. Y todas estas estructuras defensivas van a estar atacando a este golem en el lado derecho. Momento perfecto para que empecemos nosotros a soltar o a enviar nuestros montapuercos a destruir estas estructuras defensivas. Nuevamente de manera cirúrgica en paqueticos de 3. Ok, veamos a continuación. Empezamos a enviar a nuestros montapuercos de un lado y el otro. A medida que las tropas vayan avanzando, vamos subiendo y enviando montapuercos a las defensas que le siguen. Más adelante el castillo, como les dije, para favorecer lo que es el movimiento, en forma de reloj, en este caso en sentido contrario. Un envolvimiento de los montapuercos y lo que elimina totalmente la defensa de esta aldea. El último hechizo de curación ni siquiera es necesario, esta aldea quedó destruida. Y nuevamente tenemos unas 3 estrellas con nuestro ataque. Bueno, labores de limpieza. Estos son aldeas que probablemente te puedes conseguir, aldeas bastante similares en guerra, con castillos similares, algunas que no tuvieron castillos, pero el concepto es el mismo. Independientemente de qué uses, si sea un golem o 2 golems, la idea es que estas tropas distraigan a la unidad defensiva y tus montapuercos simplemente las destruyan. Muy bien muchachos, muchas gracias. No olvides suscribirte y estamos pendientes para la próxima. Saludos.